Buenos días a todos. En la ronda de webinars hoy toca hablar de las facturas de proveedores, toca hablar de un flujo de facturas de proveedores. Vamos a ello. Dejarme que vaya cerrando ventanitas. Eso es. Bien, hoy la intención es explicaros cómo podríamos llegar a automatizar un flujo de facturas de proveedores, cómo recepcionar la factura de proveedor, bien sea digital, bien sea en papel, poder destruir esa factura de proveedor, poder hacer todo el flujo de la factura de proveedor, pues ese flujo con aprobaciones, con integraciones con RP, etcétera, etcétera, para a partir de ahí pues simplificar el trabajo a nivel de contabilidad. Bien, como sabéis, nosotros somos distribuidores de DocuWare. DocuWare es un software de gestión alemana. Dejadme que voy a cambiar un momentito, porque si no vais a ir viendo todo el rato lo que me va saliendo. Voy a cambiar de pantalla, darme un segundito. Vale, tenemos aquí DocuWare, perfecto. Bien, lo he dicho, DocuWare es un software de fabricación alemana. Nosotros somos distribuidores de DocuWare desde el año 2006, si no recuerdo mal. Actualmente somos partner Platinum de DocuWare. Eso quiere decir que estamos entre los 10 partners europeos con más volumen de ventas. Lo primero es agradecer a todas las empresas que han confiado en nosotros a lo largo de estos años para hacer esa transformación digital con nosotros. Y pues daros la bienvenida a los que aún no sois clientes, a los que aún no sois transformados digitalmente, y instaros a que como mínimo hablemos para enseñaros en qué os podríamos ayudar. Bien, fijaros, yo aquí os enseño una pantalla, de DocuWare. DocuWare, como decía, es un software de fabricación alemana. El grado de reconocimiento de una factura, el grado de satisfacción de nuestros clientes es muy elevado a día de hoy. Cuando digitalizamos una factura tenemos varias entradas de facturas en nuestra empresa. Generalmente suelen entrar bien en papel, bien en digital. Si entra digital tenemos dos opciones, y es que entre vía XML, que entonces ya se hace una integración directa con el ERP. Donde tiene sentido poner un DocuWare es cuando recepcionamos facturas, bien sea en papel, bien sea en PDF digitales, sean certificadas o no certificadas. DocuWare es un software que está homologado por la Agencia Tributaria Española, de manera que nos permite destruir la factura que nos ha llegado en papel. La factura que nos llega en papel, la digitalizamos, se estampa un certificado de empresa con un procedimiento que está homologado por la EAT, y a partir de ahí se puede destruir ese papel porque el documento resultante digital es el documento que tiene validez legal. Bien, a partir de aquí, ¿qué hacemos nosotros? Fijaros que en la parte izquierda de la pantalla yo he digitalizado 3 facturas para hacer el webinar, y en esas facturas tenemos como unas etiquetas que nos muestran un semáforo. Pueden ser ámbar, pueden ser verde o pueden ser rojas. Fijaros como encima de cada facturita pues tenemos un semáforo verde, un semáforo ámbar o un semáforo rojo. En este caso no tengo ninguno, pero podría ser rojo. Eso lo único que nos está mostrando es el grado de reconocimiento que ha aplicado el OCR sobre tal factura. Cuando digitalizamos la factura, él intenta extraer los metadatos de esa factura para simplificar el trabajo de contabilidad, el trabajo administrativo. Cuando nos da una factura de color verde, quiere decir que ha extraído todos los metadatos que le habíamos dicho que tenía que extraer para ese proveedor. Cuando nos da una factura de color rojo, quiere decir que no ha extraído metadatos de esa factura, seguramente porque no reconoce el formato de esa factura. Es decir, es la primera vez que entra una factura de ese proveedor. Cuando entra una factura de color ámbar, quiere decir que es una factura de un proveedor que el sistema ya reconocía previamente, pero que hay algún valor que no ha encontrado. El ejemplo más típico que siempre pongo yo es cuando a un proveedor le pedimos que nos ponga nuestro número de pedido en la factura y nos llega una factura de ese proveedor sin número de pedido. DocuWare me lo va a poner en ámbar porque va a reconocer todos los valores de la factura menos un valor que es el número de pedido. Entonces me lo va a poner en ámbar para que sepamos que no ha reconocido ese valor, el número de pedido. Bien, fijaros, si cogemos cualquiera de las facturas, voy a empezar por una verde. Cojo esta factura y le doy a archivar y la archivo como una factura. Esto lo que va a hacer es mostrarme todos los metadatos de esa factura. Fijaros que lo que tenéis a la izquierda son los diferentes metadatos que podemos guardar de una factura. Todos estos metadatos son parametrizables.
Yo aquí para hacer la demo pongo ciertos metadatos, pero todo esto es parametrizable. Fijaros que a mí, por ejemplo, me faltarían seguramente campos. No tengo, pues qué sé yo, no tengo un centro de coste y a lo mejor nos haría falta, o bueno, aquí faltarían campos. Fijaros, por defecto ya me está reconociendo el tipo de documento, me reconoce un CIF porque yo lo he marcado, me reconoce una empresa, un número de factura. Fijaros que si me pongo encima de cualquier valor, me selecciona en qué zona del documento está reconociendo ese valor. Fijaros que no lo pone como en amarillo, ¿vale? Lo está marcando como en amarillo. Bien, ¿esto por qué sucede? Sucede porque la primera vez que ha entrado una factura de este proveedor, esto era Express, el usuario le ha enseñado al sistema dónde está cada uno de los metadatos de esa factura. Fijaros, imaginaos que esta factura hubiese entrado sin el número de factura. Aparece vacío. Y el número de factura está en una posición del documento. ¿Qué ha hecho el usuario la primera vez que ha entrado una factura de este proveedor? Pues le ha dicho, mira, el número de factura, ha hecho un clic encima del número de factura y ha hecho un clic encima de la zona del documento donde está el número de factura. Fijaros que con un solo clic que yo he hecho, automáticamente me ha copiado el valor en el metadato. No solo eso, sino que se ha guardado la posición para la próxima vez que entre una factura de ese proveedor, saber dónde tiene que ir a reconocer ese número de factura. Tened en cuenta que este OCR es un OCR inteligente, no es un OCR posicional. Cuando yo os digo que he hecho un clic y guarda la posición, lo que guarda no es una coordenada del documento, sino que guarda una posición relativa del documento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él lo que está haciendo es comparar con lo que tiene alrededor. Yo he hecho un clic encima de ese número de factura y él automáticamente lo que está haciendo es decir, vale, esto está justo a la derecha de un texto que pone invoice number. Está justo encima del account number. Está justo debajo del logo de empresa. Y con toda esa información, la próxima vez va a ir a buscar ese valor, en este caso, el número de factura. Si lo hiciéramos posicionalmente, el margen de error sería elevadísimo. Por tanto, no se hace posicionalmente, sino que se hace por un método de comparación. Vale, perfecto. Así con todos los metadatos del documento. Una vez hemos extraído todos los metadatos del documento, le damos a archivar y automáticamente hemos guardado la factura. Fijaros que aquí lo que estamos haciendo es extraer la información contable de la factura. Entonces, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Cuántas personas, en función del volumen de empresa, pero cuántas personas y cuánto tiempo tenemos picando facturas de proveedor en nuestra casa? En función del volumen serán más o menos. ¿Qué pasaría? Podríamos hacer que todo ese trabajo, esa carga administrativa, disminuirla y que ese personal administrativo se pudiera dedicar a tareas más productivas. ¿Cómo? Ya hemos extraído toda la información fiscal de la factura. Ya hemos extraído el proveedor, hemos extraído bases imponibles, IVAs, cuotas tributarias, IRPFs. Hemos extraído toda la información que necesitamos para contabilizar la factura en nuestro ERP. ¿Por qué no vamos a integrar este software que me extrae vía OCR a través de un motor de inteligencia artificial los metadatos de la factura? Vamos a integrarlo con nuestro ERP de manera que contabilicemos las facturas automáticamente. Nosotros, como Arribtokyo, tenemos mucha experiencia en integraciones. Hemos integrado, hemos integrado softwares muy variopintos en el mercado. Los estándares están todos integrados por nosotros. Navision, Ashapta, SAP Business One, SAP R3, S4, SAGE 200, SAGE X3, SAGE Murano, A3RP. Todos estos ya tenemos experiencia en las integraciones y luego hay otra serie de ERPs que son verticales, de sector, que también tenemos experiencia. Aquí se trata de ver si con el ERP que trabajéis tenemos alguna, primero, si tenemos alguna experiencia en la integración, que entonces es mucho más sencillo. En caso de que sea un ERP que no esté integrado, pues hay que ver la documentación técnica del ERP para ver si tiene una herramienta que se llama API para poder hacer ese tipo de integración, ¿vale? Como siempre digo, estamos aquí dispuestos para mirarlo sin ningún compromiso, ver si podíamos hacer ese tipo de integración con vosotros. Bien, además en este caso, lo que estamos haciendo es arrancar un flujo de trabajo. Si os fijáis, en la parte alta de DocuWare tenemos las bandejas, que es a través de la cual yo he recepcionado la factura. Tenemos búsquedas, que luego pasaré a explicaros un poquito cómo funciona el tema de las búsquedas, y tenemos las tareas. Un usuario puede tener tareas
Y en este caso yo tengo un flujo muy sencillo, y es que cuando he recepcionado la factura, se la he asignado, en este caso a mí mismo, que soy el receptor, para poder aprobar o denegar. El flujo de aprobación puede ser tan sencillo o tan complejo como requiramos. Tened en cuenta que en un proceso de transformación digital no pretendemos cambiar los flujos, a no ser que mejoremos esos flujos con el cambio de transformación digital. Pero no entendáis que con un cambio de transformación digital vamos a tener que cambiar todo el flujo de empresa. Si el flujo ya lo tenemos definido, si nosotros ya sabemos cuál es el flujo para aprobar una factura, vamos a seguir con ese flujo. Hay muchas empresas que funcionan contra pedido. Se emite un pedido, llega la factura de proveedor, se compara con el pedido, que cuadra, se contabiliza. Hay muchas empresas que, aunque haya pedido, hay un responsable de área, un responsable de departamento, que es el que tiene que validar la factura. Hay empresas que te dicen que, aparte del responsable de área, en función del importe de la factura, lo tiene que validar el director financiero o el gerente de la empresa. Bueno, el flujo el que tengáis definido es el que hay que dibujar digitalmente para poder hacer ese flujo lo más sencillo posible de manera digital. Bien, en este caso me ha llegado una tarea. Esta tarea es sobre una factura que es esta de aquí, con la que estamos trabajando. Y fijaros que yo aquí puedo aceptar o rechazar la factura. Lo hacemos a través de sellos para simular lo que estamos haciendo en papel. Generalmente, cuando hacemos un flujo de aprobación de una factura en papel, lo que hacemos es le damos el papel al aprobador. Ese aprobador me pone una muesca, me pone una firma, me pone un sello, pone algo. Vamos a hacer lo mismo. Fijaros que en el caso de aceptar la factura, aceptar el pago de la factura o la factura de proveedor, voy a poner un sello. Ese sello es visual y puede contener la información que queramos. Yo para la demo lo tengo planificado de tal manera que enseño quién es el aprobador, en qué fecha y hora aprueba y cuál es el resultado del flujo, en este caso que acepta la factura. ¿Vale? Pero podemos hacer intervenir al usuario, de tal manera que en lugar de aceptar, le voy a decir que si la rechazo, le voy a pedir, por ejemplo, al usuario cuál es el motivo del rechazo. Pues, por ejemplo, le voy a decir que no es mi centro de coste. Y en el momento que selle, me va a aparecer el motivo de la denegación de esa factura. Fijaros además que lo ponemos en diferentes colores. El aceptado lo hemos puesto en verde, el rechazado lo hemos puesto en rojo. Ahí podemos jugar también con los colores en función del resultado del flujo. Aquí, insisto, el flujo puede ser tan complicado como queráis. Hay muchas empresas que tienen una persona en recepción que es quien recepciona todas las facturas y manualmente es quien asigna el aprobador. Pues podemos hacer un flujo en el cual esa persona tenga un desplegable con los diferentes aprobadores y se dispare el flujo. En función del proveedor, ya sé el aprobador. ¿Eso quién lo sabe? Lo sabe el ERP. Pues si tengo una empresa que se llama Reprobación Industrial de Cataluña y resulta que todas las facturas que nos llegan de esta empresa las aprueba Luisa, pues automáticamente cuando recepciono esa factura y veo que es el NIF de Reprobación Industrial de Cataluña y el ERP sabe que el aprobador es Luisa, automáticamente le asigno esa factura a Luisa. Bien, una vez hecho el flujo, al final la idea es acabar en un proceso de integración, como decíamos. Depende de la empresa. Hay empresas que nos dicen, una vez llega la factura, lanzas el registro contable al ERP y una vez finaliza el flujo, acabo el proceso de contabilización. Hay empresas que te dicen que no, que de inicio contabilices la factura y si luego la factura no se aprueba, ya se encargará de pedir un abono, una rectificativa al proveedor. Hay empresas que te dicen que hasta que no finaliza el flujo de aprobación no quieren contabilizar la factura. Esto, a gusto del consumidor, al final, en el momento que queráis, es en el momento en el que podemos lanzar el flujo contra el ERP, siempre que el ERP nos lo permita. Perfecto. Luego, a nivel de búsqueda, tened en cuenta que para buscar una factura podemos hacer cualquier tipo de búsqueda por cualquier metadato de la factura. En este caso, si os fijáis, estamos reconociendo los diferentes metadatos de la factura y luego podemos hacer una búsqueda por esos diferentes metadatos. En este caso, yo tengo mostrado tipo de documento, el número de factura, la empresa. Pues quiero ver todas las facturas de la empresa Reprobación Industrial de Cataluña del año 2019. Vale, pues simplemente trataría de filtrar, en este caso, por empresa. Aquí tened en cuenta que tengo el listado de todas las empresas, pero si empiezo a escribir, por ejemplo, Storage Experts,
que era la que estábamos haciendo antes, y automáticamente me propone cuál es el resultado. ¿Vale? De manera que una vez he hecho el filtro que quiero, le doy a buscar y listos. Y aquí me aparecen todas las facturas, en este caso, de Stories Experts, que es el filtro que yo he hecho. Esto generalmente ya lo podéis hacer desde el ERP. La idea nuestra es hacer estas búsquedas, ya estéis acostumbrados a hacerla desde el ERP, no vamos a cambiar el flujo ese con el que vosotros trabajáis, sino que vamos a ayudaros. Fijaros que cualquier factura que entra en gestor documental tiene una herramienta que se llama vínculo del documento. Se genera una URL donde esa URL es única y exclusiva de ese documento y es irrepetible. De tal manera que si el ERP es capaz de almacenar esa URL, cuando acabemos el apunte contable y lancemos toda la información de contabilidad al ERP, le vamos a lanzar también la URL, de manera que desde el ERP podéis llegar a ver la factura física sin salir del ERP. Pero hay un porcentaje muy pequeño de las veces que estamos buscando algo y no sabemos lo que estamos buscando en el ERP. Siempre pongo también el mismo ejemplo. Aquellos que hayáis visto algún webinar o que hayamos hablado más personalmente, pues seguramente me lo habréis escuchado, y es, compro un portátil y de aquí 10 meses quiero tramitar la garantía del portátil. No recuerdo exactamente cuál es la fecha de compra, no recuerdo el importe, no recuerdo ni siquiera el proveedor, no sé si un portátil que compré en el Corte Inglés, en el MediaMarkt, lo compré en Amazon, en TechData, no recuerdo. ¿Qué tengo? Tengo el número de serie del portátil. Si yo levanto el portátil, lo tengo físicamente y al levantarlo me da el número de serie. Yo quiero hacer una búsqueda por ese número de serie. DocuWare tiene una herramienta que se llama Fulltext, que me permite hacer búsquedas por el contenido de ese documento. De manera que si yo aquí le digo, pues mira, quiero buscar todas las facturas que contienen la palabra verbatim. Y le doy a buscar y me va a lanzar todas las facturas que contienen esa palabra en el contenido del documento. No solo eso, sino que cuando hago un doble clic encima de la factura, me va a seleccionar en qué zona del documento está contenida la palabra. De manera que si fuera un documento de 60 páginas y la palabra estuviera en la página 32, sería directamente a la página 32 y me seleccionaría esa palabra. Es decir, al final, la idea, generalmente nosotros cuando llegamos a nivel de finanzas, en departamentos financieros, en departamentos de contabilidad, cuando llegamos al puesto de trabajo, generalmente que abrimos el ERP y el correo electrónico. Es lo que nosotros pretendemos hacer. Pretendemos que sigáis abriendo el ERP y el correo electrónico. Simplemente daros una herramienta para ayudar al ERP a ser mucho más ágiles en el proceso de contabilización y en el proceso de consulta. Y que tengáis que ir a DocuWare única y exclusivamente para la extracción de metadatos de la factura, que es automática, como habéis visto, y para buscar alguna factura donde esa factura no tengamos algún valor para hacer la búsqueda por ningún metadato de esa factura, sino que queramos hacer la búsqueda por el contenido de la factura. Bien, luego hay una cosa que no os he explicado también, que aprovecho para remarcarla. Cuando hablamos de gente, de trabajadores que solo son aprobadores, esos aprobadores muchas veces no quieren entrar en un navegador web. Fijaros que yo estoy trabajando tras un navegador web. Ellos no quieren entrar en un navegador web. Ellos trabajan con el móvil, son gente que viaja muchas veces, gerentes, gente que viaja. DocuWare tiene una app móvil que existe tanto para iOS como para Android como para Windows, que nos permite hacer cualquier cosa exactamente igual que lo que estamos haciendo ahora mismo con el navegador. De manera que aquellos que son aprobadores recepcionan la factura ya en el móvil, la app les alerta de que tienen una factura para aprobar, desde el propio móvil pueden poner el sello y seguir el flujo. Es decir, no hace falta la presencialidad de la persona, no hace falta duplicidad del documento enviando 45.000 correos electrónicos arriba y abajo para pasar un flujo de aprobación, porque el documento es único, es irrepetible, no se mueve, pero circula el flujo sin circular el documento, y cualquier persona, esté dentro de casa o esté fuera de la oficina, puede acceder a ese documento siempre y cuando tenga los permisos necesarios para acceder a él. Bien, perfecto. Esto es un flujo de facturas, un flujo sencillo. Ya sabéis que yo pretendo hacer webinars cortos, muy directos sobre cosas muy concretas. Os dejo un par de minutitos por si me queréis lanzar alguna pregunta y os contesto.
De nada, José. José me dice muchas gracias, toma nota de lo comentado. Ok, cualquier cosa, insisto en lo que decía antes, yo hago algo como muy genérico, pero si tenéis algún comentario a hacer, algo más personalizado, lo podemos hacer. Ahora pues estamos muy limitados para hacer visitas comerciales, como supongo que imagináis, pero ya nos hemos adaptado todos a las herramientas tecnológicas, que nos permiten hacer pues estas videoconferencias y que parezca incluso que estamos presencialmente y estamos pues completamente dispuestos a ayudaros en lo que necesitéis. Vale, parece que no tenemos preguntas hoy. Eso quiere decir que me explica muy bien. Encantado. Bien, lo dicho, os enviarán el webinar desde el departamento de marketing durante el día de hoy, supongo. Cualquier duda, pues como siempre, a través de marketing, a través mío, a través del comercial que tengáis asignado, si ya lo conocéis, pues podemos hablar. También aprovecho para anunciaros un webinar la semana que viene. La semana que viene pretendemos hacer un webinar específico de recursos humanos, ¿vale? Para ver cómo sería un flujo de recursos humanos, tanto a nivel de contratación, a nivel de un contrato laboral que tiene que ser firmado por un trabajador, como pues también un tema de nóminas, un tema de envío automatizado de nóminas. Incluso ahora que se ha puesto de moda el tema del registro horario, seguramente ya tenéis alguna aplicación para el tema del registro horario, o lo hacéis con Excel o con folios, pues para hacer todo ese flujo un poco más dinámico, ya no hablamos del registro horario como tal, sino del envío del registro al trabajador, de la conformidad de ese es tu registro horario, que al final sabéis que tenemos que firmar todos el documento de registro horario a final de mes. ¿Vale? Pues la semana que viene, creo que es el jueves, Marketing os lo confirmará vía correo electrónico, pero creo que el jueves haremos una presentación de un flujo de recursos humanos, así que también os insto a los que estéis aquí, si lleváis la parte de recursos humanos, pues que os inscribáis, y si no es así, pues que os lo hagáis extensible en vuestras empresas a quien lleve la parte de recursos humanos para que asista. Creo que será interesante, es un webinar que hasta ahora no habíamos hecho, el de facturas de proveedor que he hecho hoy sí que lo había hecho y es la segunda vez que lo hacemos. Pero realmente el webinar de recursos humanos es la primera vez que lo vamos a hacer. José pregunta, dice, ¿de este webinar de recursos nos enviarán convocatoria? ¿Estoy interesado? Sí. Yo creo que como el webinar lo vamos a hacer el jueves, seguramente será el lunes. Solemos enviar los correos electrónicos 3-4 días antes. Seguramente el lunes os enviaremos el correo electrónico para anunciarlo y con el enlace para la inscripción. Vale, perfecto. Pues lo dicho, un placer. Muchísimas gracias a todos y espero veros la semana que viene y en futuros webinars. Muchas gracias y un abrazo.